Bienvenidos colegas, nuevamente su amigo Tealijos de mi canal Bien Fin y Yo. Hoy voy a hacer un protocolo de cámara muy completo, tan completo que va a demorar. ¿Por qué? Porque voy a dar toda la información posible que existe dentro de un protocolo y de las diferentes fallas que pueden existir en este caso en el tema de cámaras. De la misma manera se hace en todo. Quiere decir, atentos con esto. No creas tú porque veas un video de YouTube, reparar un tema de cámara por problemas de MIPI, ya todo está, siempre va a ser MIPI. No. También podremos encontrar problemas de voltaje de 1.2, de 1.8 voltios. También podemos encontrar problemas en la línea de reloj o de datos. ¿Ok? Así que muy atento con esto. Inclusive cuando es tema de pantalla, no, también lo mismo. No creas tú que porque le falta voltaje está todo solucionado. También le puede faltar un valor referencial. También le puede faltar un filtro, un problema de filtro por conexión. Quizá por una resistencia que está entre el filtro y el CPU. No, o quizá de repente simplemente es un pin que no está bien soldado en el conector, que por eso que no se junta con la línea. ¿Ok? Esto es un tema muy importante, colegas, que ustedes lo vean y lo aprecien y tómense su tiempo. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a entender y comprender cómo Borneo, esta gran plataforma, por cierto, no me está auspiciando nada que ver, sino que simplemente a mí me parece una plataforma muy buena, de mucha buena información, en la cual Borneo te presenta muchos soluciones de diferentes maneras. Hoy vamos a ver todas esas soluciones en el tema de este protocolo de cámaras. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que tenemos que medir, dónde solamente el circuito y vamos a hacer seguimiento de líneas. Vamos a ver quién es el voltaje, de dónde proviene ese voltaje. ¿Ok? ¿Quién es que te da ese voltaje por el conector de cámaras? ¿De dónde proviene esa línea MIPI? ¿A dónde va? ¿Dónde proviene esa línea RESE de datos o de reloj? Vamos a ver todo eso muy extensivo, ¿ok? Así que les pido mucha paciencia, les recomiendo bastante esto. Este es un video que pertenece a la plataforma Mi iPhone y Yo Educativa. No, lo quise, lo he editado un poco para que sepan, porque estamos armando justamente nuestra plataforma muchos de estos videos, ¿no? Para que ustedes tengan bastante información. Recuerden que el pago solamente es por una sola vez al año, nada más. Y también van a tener acceso a cursos virtuales gratis, ¿ok? Mensualmente y también vamos a subir videos mensualmente o semanalmente, ¿ok? Ya estamos por 80, si no cuenta 90 videos, algo así, ya estamos por ese récord. Vamos a subir más para lanzarla, Dios mediante, el próximo mes estamos lanzando Mi iPhone y Yo Educativo, una buena plataforma de bastante información. Todo en base a nuestro sistema que hemos creado BRM. Visión, recordemos, visualizamos la placa, porque a veces podemos encontrar problemas, a veces por corrosión y identificamos. Relacionamos esta información a nuestra plataforma Borneo y medición. En base a esa información, que mayormente lo esquemático, hacemos la medición. Y si hay que aplicar tensión, habría que ver en qué línea se encuentra ese componente y cuántos voltajes pasan por ahí y amper para poder aplicar. Ok, colegas, entonces vamos a ver qué es lo que yo hago, todos los puntos que tienes que saber en el tema de lo que es medición. Entonces sacamos un poquito de publicidad que es muy buena. Ok, y vamos a hacer. Entonces, en este caso, lo primero que yo hago, obviamente veo qué tipo de placa es. La placa que yo tengo es una placa de prueba, obviamente es una placa de trabajo, ¿no? Ahí está. Voy a mi esquemático y busco mi plataforma SMJ701F o de repente lo consigo con SMJ701M, ¿ok? Vamos a hacer unas medidas importantes, ¿ok? En este conector. Vamos a ver este conector. Ya hemos visto el conector ayer, antes de ayer sacamos sobre el tema del conector, lo que es los filtros, yo llamaba tortuguitas. Y ahora vamos a ver el conector que está ahí, no sé qué es de cámara frontal, principal. Bueno, me interesa. ¿Cómo soluciono esto si no tengo cámaras? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué hago lo primero? Lo primero, obviamente, voy a mi Borneo. ¿Sí? Aquí está nuestro amigo Borneo. Y nuestro amigo Borneo voy a abrir la YOG, que yo le llamo la arquitectura, y HMATIC, que yo le llamo la ingeniería. ¿Ok? Lo combino los dos.
Ok, ya hemos explicado anteriormente cómo hacemos las combinaciones y automáticamente me voy aquí para guiarme rápidamente a mi conector. ¿Cómo se llama mi conector? HD6 6002. Doble clic y me lleva para acá. En cualquier sitio amplías, listo. Y nuevamente aquí, ahí está, conector HD6 6002. Ok, este es nuestro conector que vamos a ver. Y también está el otro conector que es HD 6003. Vamos a ver el 6002. Ok. Recordemos que en el esquemático, colegas, todo esto de los que cámaras y con sus filtros, con sus L2, ¿ok? Todo eso lo vamos a ver. Entonces vamos acá y nos perdimos. Aquí estamos. A ver, aquí estamos. Listo. De hecho, ese mismo. Vamos a ver lo siguiente. A ver, por lógica, ¿dónde yo tengo que medir? ¿No? Obviamente yo tengo que medir a partir de los pines. Muchas veces es cierto, tenemos que ver cuántos voltajes tienen que estar. Los voltajes, estas líneas que están ahí, BT, BTK 1.2, significa que en este pin tiene que tener 1.2 voltios para que la cámara funcione. 2.8 aquí en el segundo pin para que la cámara funcione. Y 1.8 aquí para que la cámara funcione. Esos son los voltajes. ¿Hay más voltajes? No. Sí, tenemos otro voltaje de 1.8 y 1.8 en estos pines para que la cámara funcione. Ese es el voltaje para que la cámara funcione. Si tú no tienes voltaje acá, entonces hay problemas de voltaje. Repito, entonces, para yo saber cuántos son los voltajes que yo necesito para que la cámara funcione, quiere decir que yo voy a poner mi placa y encima voy a poner el conector de la cámara para que funcione, ¿sí? Eso es cuando tengo la pantalla prendida, le doy el botón el AP de encendido de la cámara, sale la cámara, y entonces para que salga la cámara, se proyecte la cámara, necesito 1.2, 2.8, 1.8, 1.8 y 1.8 en sus respectivos pins. A ver, empecemos por uno, ¿está bien? Y después vamos a pasar a las líneas MIPI y también a la línea de reloj que está acá. Empecemos, ¿ok? Tomen su tiempo, colegas. Sí les recomiendo que vean esto, se lo pueden ver por partes, no hay ningún problema, pero no dejen de verlo porque está muy, muy bueno. Vamos a combinar varias informaciones, es muy importante que sepan eso. 1.2 voltios, listo. 1.2 voltios viene directamente aquí, no, yo no. Antes que llegue aquí a este pin, obviamente tiene que pasar por ¿dónde? Por este condensador C6018. ¿Dónde está ese condensador? ¿No? Doble clic. Y aquí está el C6018. Ese condensador está aquí. ¿Qué cosa? Está allí. ¿Pero por qué está tan lejos? Porque lo hice esquemático. Justamente está en la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Vamos a ir a la parte de adelante. Aquí está. Estamos en la parte de adelante. Entonces, en la parte de atrás, así que ese es el condensador que tiene que tener. Entonces, yo me voy en la parte de atrás y yo tengo que medir aquí cuánto. Tiene que tener cuánto aquí. 1.2 voltios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo conecte mi conector de cámara acá, no voy a poder medir obviamente el voltaje aquí. Tengo que medirlo en este condensador. Atento, nuevamente. Obviamente yo no voy a poder medir los voltajes aquí presentes porque aquí está el conector de cámaras. ¿Ok? Entonces tengo que estar acá 6018. Si yo agarro, prendo mi celular, simplemente pongo la placa, lo alimento con la fuente de alimentación, el conector de batería, pongo la pantalla, pongo el conector de la cámara y yo volteo la board y a la parte de atrás de la board tiene que tener ¿cuánto? 1.2 voltios. Si lo tiene, perfecto. ¿Ok? Vamos a imaginar, vamos a identificar primero en esta escena dónde tienes que medir. ¿Listo? Nuevamente, seguimos. La siguiente línea que es esta que está aquí. 2.8, ¿ok? 2.8 voltios, ¿qué tiene que ser? ¿Directamente en este pin? No, porque aquí está el conector. Obviamente, entonces, ¿dónde tienes que medir? Ese es 2.8 voltios, 6017. ¿Dónde está ese condensador? Ajá, aquí dio la vuelta, aquí está, ¿ves? Ahora, en este caso, si se está cerca, 6017 tiene que tener ¿cuánto? 2.8 voltios. Tercera línea. ¿Dónde tiene que haber 1.8 voltios en este pin? Obviamente no puede entrar directamente porque primero antes de entrar acá tiene que pasar ¿por dónde? Por el condensador. Así que no te preocupes que si no tiene voltaje acá, voy a buscar el LDO, voy a buscar el PMI CAN. No, señor. Usted no busca eso. Usted tiene que saber, si no tengo voltaje aquí, no tengo cámara, entonces yo tengo que regresar ¿a dónde? A donde están haciendo. Este es el condensador que alimenta el conector. Este es el condensador que alimenta el pin del conector. Este es el condensador que alimenta el pin del conector.
no se vayan de frente a sacar componentes sin antes, lo más rápido, porque el técnico tiene que hacer reparaciones rápidas, ¿no? Directamente si me está faltando voltajes. Tercer punto, ¿dónde está este condensador que tiene que alimentar mi pin, el tercer pin? 6016. Ah, está por acá. ¿Dónde está? Aquí, mira. Aquí, cerca al CPU, a la memoria, perdón. ¿Qué? ¿Y qué hace esto casi tan lejos? Porque lo hice el esquemático. Y si lo hice el esquemático, ¿a qué sale caso el esquemático? Así que este condensador que está aquí, que está mirando lejos de aquí, tiene que tener ¿cuánto? 1.8 voltios. ¿Listo? Listo. Ok. Estas líneas que están acá las vamos a ver la RC y esta línea es 1.8. ¿De dónde vienen estos 1.8 de aquí? Ok. Para que llegue directamente a este 1.8 voltios que están aquí, tiene que pasar primero por donde 6014, C6014. Doble clic, aquí está. 6014. ¿Cuánto voltaje tiene que tener? 1.8 voltios. ¿Listo? Después vamos a hacer seguimiento. ¿Quién es el que da ese voltaje? ¿Sí? Cuarta línea, la número 17 que está aquí. Nodo. El nodo que me dice que me tengo que comunicar con este condensador, C6015. ¿No? Entonces, el C6015, ¿cuánto voltaje tiene que tener? 1.8 voltios. 1.8 voltios para que tenga aquí 1.8 voltios. ¿Listo? Entonces, hay que hacer las repetidos voltajes. Okay, ya sabemos que hay los voltajes. Listo. Segundo, vamos a empezar por la parte izquierda, ¿sí? Y después nos vamos a la parte derecha. Por la parte izquierda, empezamos en este primero. Ok, entonces ya sabemos, ahora vamos a trabajar con ese esquemático. ¿Por qué? Porque yo necesito que el alumno sepa bastante utilizar el esquemático. El esquemático es fundamental, colegas. No pueden decir, no existe, sí existe, si no el celular no existiera. Hay que pagar, tienes que pagar por tu esquemático, porque obviamente hay plataformas como nuestro amigo, nuestro querido amigo Aníbal García tiene una buena plataforma que es esquemáticos.com, en la cual lo recomiendo. Usted paga a la plataforma y vas a tener acceso a muchos pagos esquemáticos. Muy aparte si no tienes el Borneo o cualquier plataforma que tú utilices. Sea la que sea, usted tiene que tener el esquemático. Tiene que buscarlo, tiene que meterse a un grupo de WhatsApp, tiene que meterse a Facebook, tiene que meterse a Telegram. Ahí se comparte, ¿ok? Comparta y lo que tiene también comparta, ¿sí? Recibe y comparta, que es muy importante compartir, como lo estoy haciendo yo. Entonces, empecemos. Primeros errores. Listo. Supongamos que no tengo 60-18. Vamos a ver cómo te repito el tema, la combinación entre lo que digo, yo le digo arquitectura y lo que es schematic, que yo le llamo la ingeniería. 60-18. No tengo 60-18 voltaje. ¿Qué hago? Lo ubico, ¿no? Ya sabes que en la parte de atrás no me llega. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Si está en paralelo, corto o fuga, ¿no? Función de diodo y tengo que fijarme. Entonces, yo me fijo acá en ¿dónde está? En la parte de atrás, ¿no? Entonces pongo mi multímetro en función de diodo. Función de diodo. No le voy a ver voltajes, simplemente ¿por qué no voy a ver voltajes? Vamos por la parte del microscopio. ¿Dónde está? En la parte de aquí, ¿no? Aquí acostado. ¿Por qué no le voy a ver yo microscopio? Porque no tengo la cámara, no tengo el voltaje, perdón, no tengo el voltaje. Por eso que no tengo la cámara, porque no va a salir el voltaje. Pero sí lo puedo identificar si está en corto en fuga. En la parte de atrás dice que está al lado de este componente. Ese que está pequeñito que está, ¿lo vistes? Ahí tiene que estar en condensador. Ese condensador está en paralelo, eso es lo que he dicho. ¿Qué es paralelo? Que un extremo va a la línea y el otro va a tierra. Entonces, lo que llevo cursos conmigo, lo que son mediciones, ya sabemos que se mide en función de diodo. ¿Cómo? Pues tengo en función de diodo y el cable rojo, yo le digo cable rojo, no le digo punto positivo, y el cable negro no le digo negativo. El cable rojo va al blindaje o a tierra y el cable negro tocamos. ¿Listo? Entonces, con el cable rojo yo voy a tocar el blindaje y simplemente voy a tocar acá al costado. Si está en corto en fuga, ya sabemos cuáles son los valores que está en corto en fuga o está en buenas condiciones, ¿no? Entonces simplemente tocamos un lado, 0002 es la tierra y el otro lado, vamos a ver qué nos dice, 576, significa que está en buenas condiciones porque está dentro del rango de los componentes que están en buenas condiciones. ¿Listo? No está dentro del rango de los componentes que están en fuga, menos están dentro del rango de los componentes que están en corto. ¿Listo? Sigamos. Ok, ese condensador debe tener, ¿cuánto? Los 1.2 voltios, ¿no? Pero como te repito, no está conectado, obviamente el conector de la pantalla no estaba viendo. ¿Listo? La primera, listo. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Vamos nuevamente al borneo. ¿Qué dice el borneo? El borneo muy claramente me está diciendo que este está en buenas condiciones que hemos medido acá, ¿no? Siguiente línea. Nodo.
2.8 voltios. ¿Listo? ¿Dónde? Al 6017. 6017 que está al conector, ¿sí? Al lado del conector, el tercero, ¿ok? Tenemos que fijar que esté, si no tiene voltaje, yo tengo que fijarme si tiene corto fuga, ¿sí? En valor referencial función diodo. No vamos a medir ese condensador. Vamos, ponemos nuestro multímetro en función de diodo, sí en función de diodo, y vamos a medir ese condensador que está allí. Si está en corto en fuga, simplemente pongo el rojo el blindaje o la parte dorada, ¿no? Y vemos si ese condensador está en corto o en fuga. Ok, vamos por acá. Tierra y el otro lado 537. Está en buenas condiciones porque está dentro del rango. ¿Listo? Seguimos. Vamos al borneo nuevamente. Ok, colegas, ustedes tienen que tener mucha paciencia para solucionar sus problemas porque así poco a poco se van a aprender. Tercera línea. Nodo 1.8. Aquí me comunica primero 6016. 6016 que está aquí. Debajo, encima de la memoria, el tercero que está acá. Si no tiene voltaje de 1.8, tengo que fijarme si está en corto en fuga. ¿No? Vamos a voltear esto y vamos a la memoria. ¿No? No, pero ahí mismo está, ¿no? El tercero que está ahí, ya lo vi. Ya, entonces vamos al microscopio. Nuevamente. Ahí está la memoria. Y está el microscopio. Ahí está el tercero. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Ya lo apreciaron? Entonces vamos simplemente, esto es lo microelectrónico que es fácil, colegas, es muy fácil. La verdad que yo lo entiendo muy fácil y mis alumnos ya están, gracias a Dios, reparando porque están entendiendo fácilmente y en poco tiempo, ¿no? Simplemente aquí, 565, valor referencial, 002 está en buenas condiciones. El método BRM es eso, decirte lo que tienes que saber y punto. Puntualmente esto. Tú practicas este protocolo que estamos haciendo de cámara, simplemente lo aplicas en todos los protocolos y eso es todo. Solamente hay que hacer un parámetro y un seguimiento. El seguimiento que estoy haciendo es inventado, es en base a lo que dice el esquemático. ¿Por qué yo empiezo mi clase con esquemáticos? Porque es la base fundamental. La Schematic es muy fundamental. Las plataformas recuerden que están hechas en base a los esquemáticos. Por eso que yo enseño en base a los esquemáticos. Vamos por otro punto. Vamos al borneo. ¿Qué dice nuestro amigo borneo? Nuestro amigo borneo dice de que después de haber medido ese condensador ya está listo, ¿no? Ahora ya tenemos estas tres líneas. Ojo que todavía no hemos hecho seguimiento. Vamos a trabajar con estas dos plataformas y después con estas dos partes y después trabajamos con otras partes más que nos brinda nuestro amigo borneo. Bueno, ya sabemos que aquí en estas líneas que están acá, que es tierra, ¿no? No vamos a medir tierra. Bueno, si quiere podemos medir en el pin, en el conector, ¿no? Pines, eso lo vamos a ver después, ¿no? Quiero ver que te vayas acá primero. Ahora, segunda parte. Segundo, ¿qué tenemos aquí? Esta línea que está acá a un nodo nos comunica con el condensador 6014. 6014, doble clic, que está aquí el conector, ¿no? En la parte superior, que es la línea de 1.8 de reloj. Obviamente ya sé dónde viene, pero nosotros lo vamos a descubrir. C6014, el primer condensador. Entonces nuevamente voy aquí, C6014, el primer condensador que está aquí. El primer condensador que está, ya lo vimos, ¿no? Tiene que estar en corto o en fuga, ¿no? Si está en corto o en fuga, obviamente lo retiraremos porque está en paralelo. Nuevamente vamos al blindaje y tocamos un lado. Tocamos lentamente, despacio, ¿sí? Y nos dice que está en 002, que es tierra, y el otro lado es 362. Significa que está en buenas condiciones ese condensador. Ok, seguimos. ¿Qué dice nuestro amigo Borneo? Nuestro amigo Borneo dice lo siguiente. Listo, ya vimos esto de acá. Ahora vamos a la siguiente línea, la 17. Nodo nos comunica con el condensador C6015. Doble clic, el que está en el medio. ¿Ok? Vamos a ver que se tiene 1.8. No, porque no lo alimentó con voltaje. Estamos viendo lo que es el valor referencial, ¿no? Si está en corte y fuga, lo retiramos. C6015 que está en el medio, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a nuestro microscopio y el que está en el medio tiene que tener en buenas condiciones. Nuevamente blindaje rojo y con la tierra. Y 5 tocamos a un lado. ¿Cuánto nos está dando? 1413, valor referencial. Y 002 está en buenas condiciones de condensador. Entonces fácilmente ahí van a llegar los voltajes sin ningún problema. ¿Ok? Porque están los valores referenciales en buenas condiciones. Sí, profesor, pero a veces no me llega voltaje. Cuando no te llega voltaje significa que hay una fisura de donde parte allí. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Eso en mi canal MFIN y yo sí les recomiendo que vean un video que se llama en microsoldadura avanzada, reconstrucción de pistas cuando es fisura. Ok, les recomiendo ver ese video. Por acá lo vamos a poner aquí, acá arribita, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver. Ok, sigamos.
A ver, entonces, ¿qué dice nuestro amigo Borneo? Nuestro amigo Borneo dice que una vez dicho esto, ya, listo, perfecto. Ahora vamos a hacer, para terminar con esta parte del lado izquierdo, después seguimos a la derecha. Para terminar con la parte izquierda, tenemos que fijar los siguientes problemas, que es el siguiente. Supongamos que aquí este condensador 6018 que hemos visto está en buenas condiciones, no tiene corte, no tiene fuga, pero no tiene el voltaje 1.2 voltios. La pregunta es, ¿de dónde viene ese voltaje? Seguimiento de líneas. ¿De dónde viene 1. ¿Quién es el que nos da el 1.2 voltios? ¿Y a quién más se lo da? Porque esa línea le puede dar también a otro conector. También puede alimentar otra línea, ¿no? Entonces, pero ¿quién es? ¿Dónde nace esos 1.2 voltios? Vamos a hacer seguimiento. Recordar, ¿de dónde nace ese 1.2 voltios? Doble clic. Se marca acá y hacemos seguimiento. ¿De dónde vienen esos 1.2 voltios que alimenta el condensador y el condensador y llega aquí el pin? ¿De dónde? Ah, ¿de dónde? Mira, nuestro amigo un LDO. Este LDO 6002 que está aquí, este amigo LDO 6002 que está aquí en este lado, inclusive está a la espalda, también sigue la espalda. Este con ese LDO 6002, profesor, ¿por qué está a la espalda con ese LDO? Debería estar al conector, porque obviamente debe tener otras funciones, ¿sí? Entonces, este LDO de 6002 que está aquí, ese es el que nos está dando, ¿cuánto? El 1.2. Él, no, señor. Eso es lo que se equivoca en todo el mundo. La palabra o el procedimiento está mal dicho. El LDO no es el que me da la línea. ¿Cómo? Entró en dificultad. No, señor. Voltaje salida. El voltaje de salida de este LDO llega primero al condensador. Y el condensador es el que bota ese 1.2 voltios. Vas a sacarle 2, vas a sacarle 2 y no te fijaste que este condensador estaba en corto, estaba en fuga. Por eso a la salida del voltaje no podía salir porque estaba en corto este condensador. Entonces, antes que te vayas al LDO, tienes que fijarte este condensador C6031. C6031 que está arriba, tienes que fijarte este condensador que está arriba, ¿no? ¿Para qué? Para ver si está en corto en fuga. Si está en corto en fuga, no te va a llegar 1.2, por más que tenga acá el 1.2 voltios por entregar o entregarse, ¿no? ¿Dónde está ese condensador? Al lleva este. ¿Dónde está? Aquí en la parte de atrás, aquí. Sí, y vamos a ubicarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, a ver, ya lo vi. Listo, en la parte de aquí tiene que estar en buenas condiciones el condensador. Entonces simplemente, ¿y en qué está? Está en paralelo. Me voy a mi microscopio y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Dónde estás? Ah, ahí está ese condensador. A través de eso se le dio. Entonces simplemente tengo simplemente rojo blindaje. Sigo poniendo mi rojo en blindaje. Un ratito que se me enredan los cables aquí. Rojo blindaje y tocamos el primer condensador, ¿no? Sí. Tiene que tener cuánto. Tierra y el otro lado 580. Ah, perdón. Ah, me estoy midiendo mal. 573. Entonces está en buenas condiciones ese condensador. ¿Listo? Y listo. Entonces, obviamente, si está en buenas condiciones, el voltaje va a pasar, ¿no? Va a pasar 1.2. Ok, ahora entonces sí, ya pasa el voltaje a través de este condensador primero porque está saliendo de este LDO. No olviden eso, el LDO es donde sale directamente. No, señor, primero tiene que pasar por este LDO y después sale. Sale a directo, no. Primero pasa este LDO, por eso está ese LDO, ese condensador, perdón, y puede pasar. El LDO saca voltaje al condensador, el condensador bota ese voltaje 1.2 que llega al conector a través de unos componentes previos. Pero ¿quién es el que da 1.2? ¿El LDO? No, señor. El LDO también ingresa voltaje. ¿Ingresa voltaje de quién? De esta línea BUC de 2.0. Ah, la línea BUC de 2.0 está alimentando este LDO. Y este LDO está saliendo para que llegue al conector. Entonces, la línea BUC alimenta a este LDO y este LDO sale con este voltaje al condensador y directamente. Ahora, ¿va directamente? Tampoco, porque la BUC antes que ingrese aquí el LDO pasa por ¿dónde? Por este condensador 6032. Yo hago doble clic aquí, 6032, el que está a su lado, ¿no? Vamos a verificar si está en buenas condiciones o no. Vamos a fijarnos. Nos vamos nuevamente al microscopio. Vamos a un lado, ahí está ese condensador. Vamos a ver si está en buenas condiciones. Rojo blindaje y toca a un lado, ¿no? Tierra.
336. Está en buenas condiciones. Entonces, acá viene el tema. Aquí viene el tema. Si no tengo cámara y ese condensador que estaba del conector está en buenas condiciones y no me llega a 1.2, yo tengo que fijarme que este condensador esté en corto y fuga. Profesor, está en buenas condiciones, pero aún así no me llega voltaje. ¿El culpable LDO, como dice YouTube? No, señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que fijarte quién es el que alimenta el LDO. Viene una línea buck de 2.0. Este 2.0 pasa primero por ¿dónde? Por ese condensador. Este condensador tienes que fijarte. Si este condensador está en corte fuga, ¿cómo crees que va a pasar el voltaje al LDO? Y el LDO va a convertirlo a 1.2 este condensador. El condensador va a botar al LDO, a esa línea, al condensador porque le vende el conector. ¿Me entendieron mis palabras? Bueno, el proceso lo he hecho rápido. Entonces, tiene que estar en buenas condiciones. Como tú ves, está en buenas condiciones. Si este está en buenas condiciones y tiene voltaje 2.0, y está en buenas condiciones y no tiene un punto 2, entonces el problema es nuestro mismo LDO. No, porque acá hay una línea de encendido de 1.2. ¿De dónde viene esta línea de encendido? ¿Cuál? Esta línea de encendido que encienda el LDO para que convierte voltaje, porque cuando tú cojas tu teléfono y quieres mandar una orden de teléfono para que salga la cámara, tiene que pasar por el LDO para que encienda el LDO y bote el voltaje que está de 2.0 estacionado aquí y pase a ¿cuánto? A 1.2 lo convierta. ¿Quién es el que da la orden en esta línea? Hay que hacer el seguimiento de esta línea para saber quién es el que nos está dando esa orden. Porque podría haber un condensador, un filtro, una resistencia. O bien quizás venga directamente el CPU, no sé. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Porque simplemente tienen que hacer seguimiento y punto. Lo que me interesa es que no te pierdas el tema de lo que son las alimentaciones, ¿no? Que es también parte de la alimentación esta. Listo. Entonces, si todo está bien, ¿no? Entonces ahí recién puedes sacar el LDO. Puede ser revalin y lo pones. ¿Lo pones? No, no puedes ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas revalin, vamos por acá. No se va a poder, qué pena. Lo menciono. Cuando tú hagas el revalin, sacas y dice, este es tu board. Aquí en el pack de la board queda ¿cuánto? Tiene que haber 1.2 voltios. Y acá tiene que 2.02 voltios. ¿Cuándo? Cuando se haga la conversión de voltaje, ¿no? Cuando se dé la orden por aquí. Entonces busca sus valores referenciales y tierra y su valor referencial. Le explicaré con otra ocasión más este tema. ¿Ok? Ahora, supongamos que este condensador esté en buenas condiciones y no tiene 2.2 voltios. ¿Quién es el que, de dónde vienen estos 2.2 voltios? Bueno, ya sabemos, pero igual lo vamos a identificar. Doble clic, ¿quién es el que da ese 2.2 voltios aquí? Se acomoda, alimenta otro componente que está ingresando a otro componente, a otro LDO, y acá está. Este pasa primero por un condensador, por otro condensador, y viene ¿de dónde está saliendo? De nuestro amigo PMIC, obviamente, son líneas buck. De las líneas buck que están saliendo, este es el condensador. Entonces, el PMIC es el que alimenta directamente, pero el culpable es el PMIC, no señor. Porque tienes que fijarte primero quién es este condensador que está acá. Este que está acá. Este condensador que está aquí al lado del conector de la batería tiene que estar en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, ¿cómo crees que va a llegar el 2.02? Va a salir. Igual que este condensador. Tiene que estar en buenas condiciones. Obviamente no lo voy a medir para ganar tiempo porque hay bastante tiempo que tenemos que ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, si este está en corto, jamás va a pasar el 2.0. ¿A dónde? A nuestro amigo. Acá también, ¿no? Aquí también tenemos otro componente midiendo este condensador, esta bobina, que nuevamente, obviamente, viene del switcheo de nuestro amigo PMIC, ¿no? Entonces, este es de las líneas buck, ¿ok? ¿Dónde más podemos encontrar esto? Ajá, estamos directamente a nuestro amigo, nuevamente, PMIC. Acá está el PMIC. ¿Dónde más puede llegar esa línea? ¿Quién más alimenta? Ajá, regresó nuevamente a nuestro conector que está acá. Entonces, ya sabemos que el PMI primero nace la línea, pero hay condensadores por el camino, tienen que estar en buenas condiciones. Si está en corte en fuga, jamás va a llegar el voltaje. Y tiene que haber un encendido. Para que salga directamente, no, aquí pasa el voltaje a este condensador, que tiene que tener 2.0 voltios, porque es el PMI. ¿No? Y de ahí tiene que salir por este voltaje, primero no, a este condensador sale la línea, ¿no? Regresamos a nuestra línea. Acá está nuestra línea que alimentamos. Acá, profesor, ¿esta es la línea? Sí, el 6002 que estamos viendo, ¿no? Este que está acá. Listo, entonces ya sabemos que 1.2 viene del
LDO y LDO del PMIC. PMIC, LDO, LDO al conector. Pero hay componentes en el camino. Muy importante esos componentes en el camino. Segunda línea. Nodo, condensador, ya hemos medido. ¿De dónde nace este 2.8? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Supongamos que está en buenas condiciones de condensador, que ya lo hemos medido. Pero no tiene 2.8 voltios. ¿De dónde viene este 2.8? Vamos al seguimiento. Doble clic. Nos acomodamos. Ah, mira, está alimentando también a otro conector. ¿Listo? Por estos componentes. Muy bien. ¿Dónde más? 2.8. Bueno, regresamos al mismo sitio. ¿Pero dónde viene ese 2.8? De nuestro amigo LDO. ¿De quién? Nuestro amigo PMIC. A través de la línea del LDO, recordemos que la línea secundaria es BUC y LDO, está saliendo una LDO que está alimentando ¿qué? La cámara, el sensor de cámara, ¿no? Muy bien, listo. Ah, también tienes que medir este condensador que está aquí. Este condensador, ¿dónde está? Acá está. Que está al lado del PMIC. Bueno, esos son detallitos nada más que hay que medir nada más. ¿Listo? Y no, perdón, esta es nuestra línea. Listo. Y nuevamente llegamos a nuestra línea, ¿no? Ah, también está alimentando ese 6.3, mira, también alimenta otro conector. Perfecto, que está a su lado. ¿Te acuerdas? Este condensador que está, conector que está al lado del 62, pues estamos viendo este, también lo alimenta. ¿Listo? Seguimos. ¿A dónde? Regresamos. Ahí está, quedamos en el mismo sitio. ¿Ok? Muy bien, vamos a la tercera línea, que digo 5. 1.8 voltios. Esta línea es muy bonita. 1.8, supongamos el 76 que ya hemos medido, está en corto, pues, está en buenas condiciones, pero no tiene 1.8. ¿Quién es el que 1.8? ¿Quién es el responsable según esquemático? 1.8, clic, ¿a quién? A esta resistencia que alimenta este conector que está al lado, no nos interesa. Yo quiero saber, también está alimentando aquí al mismo conector a través de un condensador. Y también, acá sí. Este 1.8 viene de este condensador y este condensador recibe el 1.8 del LDO 6006. Aquí está el LDO que está acá. Entonces yo tengo que medir ¿quién? Este condensador 6038. Si está en buenas condiciones, si está en buenas condiciones y tiene voltaje, tienes 1.8. Y si está en corto, obviamente no te llega a los 1.8 tu conector de cámara. 6038, doble clic, está acostado, ¿no? ¿Dónde está? Ahí mismo. Ahí lo LDO, en la parte de arriba el LDO. Tenemos que fijarnos que está en corto en fuga. Entonces vamos a nuestro microscopio. LDO, ese que está allí. Vamos a ver si está en corto en fuga. Lo ponemos nuevamente en función de diodo en este multímetro. Listo, rojo blindaje y negro tocamos. A ver. 565. Y ahí está la Tierra. Ahí está la Tierra. ¿Listo? Entonces está en buenas condiciones el componente. Continuamos. ¿Qué dice nuestro amigo Borneo? Listo. Pero ¿quién es el que alimenta la línea VBAC? Perfecto. En la línea principal. Directamente no, señor. Por ese condensador que está aquí. Ese que está abajo tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? El que hemos medido, el de abajo. Si no hay voltaje, aquí este cae en corto, en fuga, obviamente jamás va a ingresar el voltaje acá a nuestro releo, jamás va a salir a través del condensador que alimenta esta línea, alimenta el condensador alimenta el conector, ¿ok? Pero obviamente tienes que hacer seguimiento también en esta línea, que era de que encienda el encendido en el mainboard, que encienda el LEO para que haga la conversión de voltaje. ¿Cuándo va a encender? Cuando tú des la orden de hacer una toma fotográfica, ¿ok? Listo, regresemos a la misma línea. Estamos en la primera parte, mira, faltan 3, 4 partes más. Listo, ¿qué más? Esta línea de RC. ¿De dónde viene esta línea de RC directamente? ¿De dónde viene? ¿Hay un condensador en camino, una resistencia en camino, una bobina en camino o viene directo de dónde? ¿De dónde viene esa RC de ingreso? Doble clic. Seguimiento. Seguimiento, se acomoda. ¿De dónde? B. Nuestra línea es de la B hasta la N. Sí. ¿Quién es este? Nuestro amigo CPU. Del CPU viene directamente esa línea que llega directamente al conector. Pasa por un componente por el camino, no sé. Recordemos que Borneo da la vuelta, ¿sí? Da vueltas Borneo. Clic, llegamos al mismo sitio. Listo, entonces va directamente de la red, del CPU, ¿no?
Siguiente línea. Bueno, son tierra, estas son no conexión y estas son tierra, ¿no? Después vamos a ver las tierras en otro tema. Siguiente línea. ¿A dónde? A un nodo. Al nodo este condensador. Este condensador, ¿cuándo tiene que medir? Ya hemos hecho la medida, ¿no? Pero ¿quién es esa línea de reloj 1.8? ¿De dónde viene esa línea? Bueno, yo lo sé, pero se los comparto. Doble clic y hacemos seguimiento. ¿A dónde? Nuestras líneas de la P, de la V hasta la 8. ¿Quién es nuestro amigo? Nuevamente CPU. De la línea de CPU sale ese voltaje 1.8, ¿sí? Listo. Directamente, no. Llega a través de una resistencia. La resistencia 60, 30, 26. Doble clic. ¿Dónde está esta resistencia? 30, 26. Está en el CPU en la parte de arriba. Vamos a voltear la placa. CPU en la parte de arriba. 2.2 kiloohmios y medimos, aquí está, el tercero, el segundo que está acá. Esa resistencia que está allí, vamos a ver, tenemos suerte, ponemos un multímetro en ohmiaje o unos audífonos, me pasé. Y tocamos las puntas como si estuviera escaneando, ¿no? El segundo. Vamos a hacer esa medición. La segunda, acomódate como quieras. No hay teoría para medir. Juntamos las puntitas y escaneamos los puntos. 2.2, 1.2. ¿Listo? Ahí está con su tolerancia. Muy bien, medimos la resistencia, está en buenas condiciones. Seguimos. ¿Qué dice nuestro amigo Borneo? Nuestro amigo Borneo dice que pasa por esta línea. Lo bueno de esto, aquí no vamos a detener. No, vamos a regresar esta línea. Vamos a regresar esta línea nuevamente, ¿sí? A que regresemos nuestra línea. Y no llega al mismo sitio. Vayamos con la segunda línea. Obviamente ya hemos medido este condensador. Pero si no hay 1.8, ¿quién es el que le manda? Doble clic. Nuevamente me llega aquí al mismo CPU, ¿no? Pero este CPU, ¿con quién se comunica? ¿Te acuerdas que hemos llegado, que llegaba una resistencia que estaba al lado? Ahí está. Entonces yo tengo que medir esta resistencia. C3027 con sus 2.2 kiloohmios, que es la primera que está acá, ¿no? La primera que está acá, hemos medido la segunda y la primera. Vamos a hacer seguimiento. Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita, colegas, es un tema como nosotros tenemos que hacer un seguimiento adecuado y completo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas toda la información necesaria para que puedas hacer la medición. Este protocolo es una forma como yo hago para utilizar todas las herramientas que te da Borneo y puede hacer llegar a muchas conclusiones, ¿no? Y te pueden dar muchas soluciones al tema. Vamos aquí, solamente estamos en la primera etapa. 1 punto, vamos a ver. Ahí está, 2 puntos, ahí salió 2 puntos. ¿Sabes lo que he descubierto hace unos 10 minutos? Que está baja mi batería y multímetro. Ahí está, 2.2. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy cambio, después no es preciso, después intento, ahí me estoy dando cuenta que se está bajando la batería. A mí no, que mi multímetro lo hace así. 2.2, ¿listo? Segundo, seguimos con nuestro amigo Borneo. Pero ¿de dónde viene este 2.8? Ya sabemos que viene de quién, de nuestro amigo CPU. ¿Y qué esa línea qué es? Esta línea es muy importante, colegas. Miren, esta línea de encendido de cámara 1.8, ¿de dónde viene? Se acomoda, alimenta esos componentes más. Los que están acá también lo alimenta. ¿Y de dónde? Acá no, señor. Tu línea es de B hasta el 8, no es en. Al que sigue buscando. Aquí está alimentando también ¿quién? El conector que está a su lado. Muy bien. ¿Qué más? También está alimentando el conector que está al lado. Este conector que está al lado es estamos aquí, ¿no? Este también lo alimenta, perfecto. Pero ¿aquí dónde viene? Ajá, nuevamente viene de nuestro amigo con LDO 6005, el que está al lado, 6005, 06, perdón, que está al lado. Pero ya sabemos que no viene directamente, no sale, sino a través del condensador que está aquí. Este condensador que está acá, 638, este que está a su lado, ¿no? Que ya hemos medido, sí, ya lo hemos medido. Ese condensador 638 es el que está alimentando, está saliendo la línea 1.8 de quién, de nuestra línea VBA. Perfecto. Entonces ya sabemos que estas dos líneas que hemos recorrido, que ya estaban más o menos de acá, vienen de este voltaje, ¿no? Lo que es el CPU. ¿Listo? Ya hemos hecho ese recorrido de la mitad de este. Mira, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado? A ver cuánto tiempo llevamos.
No dice, sí, casi 40 minutos. Imagínate, con un solo tema, ¿no? Profesor, ¿por qué tanto? Porque estás aprendiendo y cuando tienes que aprender tienes que tener toda la información, de ahí tú la manejas como tú quieres. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué más? Vamos a la segunda parte, ¿no? Estamos viendo el conector que está aquí, el conector de nuestro microscopio. Aquí estamos en el conector, ¿no? Aquí estamos en ese conector. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que buscar? ¿Qué información más tenemos que buscar? Nuestras líneas MIPI. Vamos a ver este tema, después vamos a ver otro tema. Quería juntar los dos, hacer todo de uno solo, porque la verdad que es importante. Ya otros días lo voy a... No soy la idea de que siempre se... A ver, no soy mucho la idea de hacer todo uno solo. Siempre me gusta hacerlo por separados. Pero en este caso lo estoy haciendo en uno solo para que entiendan el procedimiento que se hace. Ya la próxima vez ya lo voy a hacer por separado, por separado, por separado. Pero en este caso es importante que sepas todo el procedimiento que se hace en el tema de protocolos en mi sistema BRM, que es lo que yo estoy haciendo. Si bien es cierto, BRM te da toda la información. ¿Por qué? Para que tú puedas aplicarlo en los demás conectores de cámara, de señal, bueno, perdón, de imagen, de luz, ¿no? De conector de batería. Sigamos. Vamos por el otro lado, por las líneas llamadas MIPI, ¿no? MIPI no recuerdo bien qué significa. Bueno, algún día aprenderé. Doble clic. Seguimiento de línea. ¿De dónde va esta línea MIPI? ¿De dónde se viene? Ah, va directamente a un filtro. El 6002 de las tortuguitas. Perfecto. ¿Cuál es esa? Aquí está. Ajá, este conector se comunica con este que está. Quiere decir que este filtro, que este filtro que está aquí, sí se comunica con este conector. Muy bien. Que este filtro se comunica con este conector. Muy bien. Y también estoy observando que este filtro se comunica con este conector y este filtro con este conector. Muy bien. Esa es una buena señal. Me interesa. ¿Le hago caso? No. Le hago caso más esquemático. Aunque tenga errores, ¿saben? De 2 a 3% de error. Listo. Esta línea, ¿de dónde viene? ¿A dónde va esta línea? ¿Directamente a dónde? No sé. Pasamos al otro lado. Doble clic, como ya hemos enseñado en la clase anterior, el video anterior a esto. ¿No? Es importante. Este seguimiento vamos a ponerlo nuevamente aquí, arribita. Vamos a poner el tema de lo que es el video anterior, ¿no? El enlace que voy a poner acá, las medidas tortuguitas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña medición, pero el video completo lo tenemos acá. ¿Cómo medir los filtros? Yo llamados tortuguitas porque parecen unas tortuguitas. Sigamos entonces. Regresemos a nuestro amigo Borneo. Vamos a apagar esto acá. Vamos a nuestro amigo Borneo. Y dice, vamos a hacer seguimiento, ¿sí? Hagamos el seguimiento. ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. Ampliamos y aquí no. Nuestra línea es de la V hasta la P, ¿sí? Hasta la P. Seguimos. Acá, V hasta la P. V hasta la P, no, esta hasta la F, no tengo nada que ver acá. Aquí sí, de la V hasta la P, de la V hasta la P. ¿A dónde? A nuestro amigo CPU. Directamente al CPU, vamos a ver si regresa a su sitio. Quizás llega por una resistencia. Aquí me interesa V, no, a la P, esa no es mi línea, que es VF. VP es nuestra línea, no es VF. Seguimos. Me llega acá. Ah, no, si es directamente va directamente esa línea al CPU. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Entonces vamos acá y regresamos a nuestro conector, ¿no? VF, ¿no? Regresemos al conector. VF, aquí, a nuestro conector VF, ¿listo? Entonces, de aquí vamos a partir la otra línea que está acá, o la misma que está acá, ¿no? PPF, perdón. A ver, así está acá, está acá. Aquí me había equivocado. Entonces, vamos con otro ejemplo que está acá. El MIPI NNF, aquí. ¿A dónde va? NF, ¿no? NF va directamente, a ver, MIPI NF. Va a este filtro 604, el que está a su lado. ¿Listo? Que está a su lado. Entonces, ¿a dónde llega MIPI FF acostado? A esta línea, MIPI BTK MIPI D1P. Datos 1 positivos. ¿A dónde? Aquí no. Aquí se está al mismo sitio quedado. Aquí tampoco, porque está la F acostado. Es con P. Aquí sí, BTPN. Aquí directamente al
CPU. Entonces se están comunicando directamente al CPU. ¿Listo? Regresamos aquí, no. Ampliamos un poquito, no. Aquí no regresamos. Aquí, tampoco. P, no, perdón, es P, ¿no? Me he equivocado. Okay, ahí es. Listo, el P, ¿no? Listo. Entonces vamos a la siguiente línea, que está aquí, al que está abajo, ¿no? Regresamos a dónde, obviamente, ¿a dónde? Al conector. Ay, perdón. Aquí está el conector, ¿no? Que es 62. ¿Listo? Entonces hacemos el siguiente seguimiento. Nuevamente se acomoda y va acá. A nuestro amigo C será cuando. El que está en medio, ¿no? Y hemos visto, bueno, ya hemos visto. Esa es la que está faltando. A nuestra siguiente línea. Aquí no. Aquí sí. Aquí tampoco. Aquí sí, ¿no? Porque es la V a la P. A nuestro amigo CPU directamente. Ahí está el CPU. Ok, y revisamos, ¿no? Aquí tampoco, esto no tiene nada que ver, tiene que ser esa línea. Ahí quedó, ¿no? Y regresamos a nuestro conector. NF, ¿no? Ahí está nuestro conector NF. ¿Listo? Entonces, y así hacemos con todos los ejemplos que están al lado. Todo nos está llevando el CPU. Para ganar tiempo, vamos a obviar estos dos. Esta línea que está acá, BTK make reloj. No sé qué significa, será make, supuestamente. Reloj, ¿de dónde viene esta línea de reloj? Obviamente pasa por, ¿de dónde está viniendo esa línea de reloj? Estamos haciendo ese seguimiento, ¿no? Aquí directamente del CPU. Muy bien, del CPU directamente va directamente ¿a dónde? A este condensador 6008. Ahí está, 6008. Vamos a medir en la memoria, en el CPU, en el que está acostado. CPU, ese que está ahí, vamos a ponerlo así y vamos a medir cuál, que está en corto en fuga. Función de yodo, ponemos en función de yodo y vamos a medir ese condensador. Muchos colegas me dicen, profesor, ¿por qué le gusta medir tanto? Porque a mí me interesa que midas. Tienes que saber medir. Si no sabes medir, olvídate, estás en nada. La medición es importantísima. No creas que es muy importante. 6008, ¿no? Es la última. El CPU, ese que está ahí. Ya lo vi. Blindaje rojo. Y tocamos. Que está en corto en fuga. Ese que está ahí, es el último. Tierra. Ahí está, 436, 31. Está en buenas condiciones. ¿Listo? Este es el CPU, ¿no? Este es nuestro CPU. Ok, seguimos por acá y regresamos nuevamente a nuestro amigo Borneo. Y pasamos aquí nuestra bobina, la L09. ¿Dónde está? Arriba. ¿Dónde hemos medido? Arriba. Muy bien. ¿Cómo que lo que nos interesa la bobina? Que suene. Que es un alambre, ¿no? Es lo que me interesa. La que está al lado. Ahí está, bien colorido. Continuidad. Continuidad. Y toco ambas puntas. Suena. Está sonando, ¿qué es? El alambre. Si no suena, el alambre está roto, se reemplaza. Se acabó. Listo, entonces ya está, ya tenemos esto. Ya hemos hecho el primer paso, ¿ok? El primer paso de lo que es el circuito. Hemos hecho medición de componentes y hemos hecho lo que es seguimiento de líneas, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho el primer paso, lo que es componentes, hemos medido el valor referencial, hemos hecho seguimiento de líneas, de dónde viene ese voltaje, y las líneas MIPI con quién se comunica. ¿Listo? Es una parte importante, con eso se repara, suficiente. ¿Quieres tener más información? Te diría, regresa al mismo canal, a la misma hora, no. Seguimos. Entonces, sigamos con Borneo. Desactivo estos dos que he combinado. Recuerda que lo combinamos. Ya está. Y vamos a donde. Ya tenemos el I/O. Desactivamos acá y tenemos el HMATI. Ahora vamos a ver lo siguiente. Función de yodo. Yodo que tenemos acá es el conector que estamos manejando. Este conector que está aquí. Este conector está aquí. Este conector nos está diciendo claramente lo siguiente. Nos está diciendo qué valores referenciales tienen. Aquí está. Significa que
Las partes, los pines negros, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, son tierras. El primer pin es tierra, tierra, tierra y el otro es tierra. Que suena el teléfono, no importa. O hacemos una pausa. No, seguimos nomás. Entonces, mil disculpas. ¿Cómo hacemos? No, suena nada más. Entonces hablaré más fuerte. Listo, se apagó. Entonces, en este caso tenemos nuestro, aquí, ¿no? Aquí está. Nuevamente ampliamos un poquito, ahí está. Y que dice que nuestro pin primero tiene que ser en función de diodo, ¿cuánto? 002 o 001. En este caso mío 002. 002, 002. Y acá tiene un valor referencial de 421, 429 en miliamperes. Pero ¿qué multímetro está usando según función el que yo he elegido? Es nuestro amigo Sunshine, el que está aquí, el mismo que tengo. Es el mismo ICTN. ¿Es preciso? Podría ser, o quizá tiene una variación. Recordemos que si casi no tengas un Sunshine y tienes otro modelo, simplemente le agregas a este número, casi siempre hacemos eso. No, a este número que está aquí le aumentas más 150 y menos 150. Igual acá, más 150 o menos 150. Y en ese valor, en esa escala está el valor del conector. Si está menos, obviamente hay un problema ahí y hagamos seguimiento en línea. ¿Ok? Y en esquemático nos ayuda. Pero ¿cómo nos va a ayudar de otra manera el borneo? Entonces podemos, y acá tenemos OL, OL. ¿Te acuerdas que había dos líneas en OL? Y había una tierra, no sé si recordarás en el esquemático, aquí está. Y acá te vuelvo a referenciar. ¿Vamos a medir los dos? No, solamente miramos en la parte de arriba nada más, ¿sí? Entonces pongo mi conector, listo, lo conecto acá y claramente vamos, las tres que son tierras, ¿no? Tres son tierras. Vamos a ver, vamos a nuestro microscopio y vamos a ver las tres que son tierras. Ya están ahí. Recorremos que en la parte más que está, yo lo tengo así, o sea, está así, ¿no? Está así, ¿no? ¿Así lo puedo poner? Bueno, sí, ya vamos a dejarlo así. Los tres primeros tierras, función de yo rojo y vamos a poner el cable rojo a tierra, ¿sí? Y vamos a medir el función. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, bueno, las tierras son importantísimas, ¿no? Vamos a ponerlo así. No hay teoría cómo hacer esto, ¿sí? Cómo te acomodes, ¿no? A mí se me acomoda mejor así. Vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Y ahí está. Vamos a acomodarnos bien. Y medimos. Perdón. Estoy equivocado. ¿Qué función el yodo? Listo. Ahora sí. Ahí está. Nos acomodamos bien. Listo. Vamos por acá. Es bueno, ¿sabes qué, colegas? Trabajando con tortuguitas. ¡Plac! Lo amarras ahí con la tortuguita y te das libre una mano. 005, tierra. El otro, tierra. Tierra. ¿Listo? El otro, ¿cuál es el valor referencial? ¿De cuánto es? 413. El otro, 413. El otro, tierra, ¿te acuerdas? El otro, no conexión, ¿te acuerdas? No conexión. 422. 564. 541. 576. ¿Ok? Ahora nos vayamos a nuestro borneo y ahí está. Ay, perdón. Me olvidé un poco. Es que trabajando con OBS y no lo manejo tan bien que digamos, mil disculpas. Bueno, ahí está. Ahí está. Tierra, tierra, las valores referenciales, tierra y una conexión y lo que es lo valor referencial. Igual se hace el otro lado, igual se hace el otro lado. ¿Listo? ¿Para qué tenemos el valor referencial en diodo? ¿Por qué? Es muy importante saber lo siguiente. El valor referencial de lo que es diodo nos dice que todos los valores referenciales que están aquí son de la cámara, ¿no? Lo que tiene que ver en la cámara frontal. Ahora, ¿qué nos ayuda a definir cuáles son los que necesito para ver mi protocolo de cámara? ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe, a ver, le explico. Porque existe muchas veces conectores, ¿no? Por ejemplo, el de pantalla, que puede ser este que está ahí, tiene todos los valores referenciales,
y yo busco mi plataforma Borneo en lo que es tema de luz y me dice que algunas de esas líneas en valor referencial necesito por el tema de luz. En lo que es táctil me dice que algunas de esas líneas, esos pines, necesito para el tema de táctil. Me dice en el protocolo de imagen que algunos de esos pines necesito para lo que es el tema de imagen y protocolo. Pero en términos generales es función de yodo que te dice todos los valores referenciales que existen ahí, todos. Entonces tú lo vas descartando según tu necesidad. No olvides, el valor referencial que tú tienes simplemente es para que te diga todos los valores referenciales del conector, todos. Pero según tu necesidad vas a elegir lo que tú necesitas. ¿Y cómo haces eso? Simplemente te vas a plataforma Borneo, protocolo y buscas el que quieres y vas eligiendo. En este caso yo estoy eligiendo lo que es la cámara, ¿no? Entonces simplemente nuevamente me voy a mi plataforma, este es mi valor referencial, función de yodo, y me voy a donde, a mi protocolo de cámara. Acá está mi protocolo de cámara. Este es mi protocolo de cámara frontal, ¿no? Voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí y aquí está. Aquí me está diciendo que yo solamente necesito para lo que es mi tema de cámara, necesito solamente en este caso el último pin, penúltimo o digamos el primer pin del lado derecho, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Y por decirlo al izquierdo, el 1, 2, 3, no, el cuarto y el quinto. Quiere decir que solamente yo necesito estos valores referenciales en este lado. Y en el otro lado solamente necesito estos valores referenciales. Quiere decir, quiere decir que del pin de aquí, de todo esto, no todo necesito. Solamente necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí solamente es 1, 2, 3, 4, 5, no, para 6 por acá, no, algo así. Sí, 4 acá y 2 acá. O sea, 2 acá y 1, 2, 3, 4. Esto es más lo que necesito. ¿Listo? Entonces, y en el esquema de la parte de atrás necesito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De todos estos que están acá solamente necesito 7. 2, 4, 6, 7. ¿Ok? Te digo porque a veces hay otras líneas, ¿no? Que no sé, puede ser, no sé, hasta de huella me ha tocado, ¿no? No, que no tiene nada que ver. Pero siempre valor referencial cámara te va a decir lo que necesitas. Entonces, si yo quiero saber cuál es el tema de en la primera línea de 1.2 mi conector, tengo que tener cuánto aquí. Mi valor referencial me dice que tiene que tener cuánto, 576. ¿No? Entonces, ¿cuánto tengo en el primer acá? 576. Vamos a ver. ¿Cuánto me botó el primero de acá, no? ¿Dónde estamos? 576, función de yodo, rojo, blindaje, 576. Ajá, preciso. Muy bien. Entonces, si no tuviera ese valor referencial, hay un problema en esa línea. Si no tuviera valores referenciales en esa línea que hemos mostrado anterior, hay un problema y hay que hacer seguimiento. Por eso se aplica el protocolo, ¿ok? En mi protocolo, en función de yodo, que los valores referenciales son muy importantes para que sepas dónde medir, ¿no? ¿Qué valor referencial? Y si no tuvieras fuera del rango, entonces hay un problema. Ponte que sea 18, 20, 30 o de repente es OL, ¿no? No conexión. ¿Qué problema hay? Ah, vamos a ver, pues en este pin, ¿no? Vamos al Borneo. Y nos vamos nuevamente aquí, a la línea, está aquí. Es primero, ¿no? El rojito, ¿no? Vamos, 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 vamos. Si te acordarás, a un condensador, ¿no? Ese condensador que estaba en la parte, ¿te acuerdas? Lo vamos a recordar. Ahí está. ¿Te acuerdas ese chiquitito que está abandonado? ¿No te acuerdas? Vamos a tratar de recordar. Que ya le hemos medido, que es la parte de atrás. Ese pequeñín. Ese pequeñín. Ese es el que te estoy diciendo. ¿Te acuerdas que lo medimos el primero que medimos? Este de acá. Entonces simplemente lo que está haciendo el Borneo es repetir lo que hemos hecho primero. Se acabó. Nada más. Sigamos. ¿Qué está diciendo antes? Bueno, después de haber medido, ¿a dónde te acuerdas que te ibas? El rojo, 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 a nuestro amigo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el LDO? ¿No te acuerdas? Te vas a recordar ahorita, vas a ver. Vamos aquí. Ahí está, pues, amigo. Ahí está el LDO. Ahí está. ¿Te acuerdas que vimos este LDO? El primerito, con este condensador de LDO, ahí está. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué más dice nuestro amigo Borneo? Pero ¿quién hace? A este condensador, ¿no? ¿Quién hace voltaje? Acá está, pues.
La línea BUC. ¿No te acuerdas de la BUC? En su salida con ese condensador que medimos después. ¿Y quién más? ¿Te acuerdas? Nuestro amigo, una bobina, había condensador y había la bobina, ¿te acuerdas? En el camino. PEMIC. Se acabó. Nuestro amigo PEMIC. Está por acá. Ahí está el condensador y está la bobina. Entonces, lo que dice la plataforma simplemente lo está interpretando con colores. Lo que hemos hecho primera parte de lo que es la yo y el schematic, importantísimo. Lo que hace es que Borneo simplemente lo dibuja. O sea, ese es muy fácil. O sea, no hay nada más que tener una buena base y en base a eso simplemente lo vas a plasmar y lo vas a hacer fácil. Vamos simplemente a medir. Bueno, vamos a cualquiera, lógico. Listo. Y acá está. Regresamos al rojo. Ahí está. El otro pin, el que estaba acostadito. Ajá. ¿Cuánto valor referencial tiene que tener el segundo que está acá? No sé. 563. Acá está, ¿no? 563. Vamos a ver. Regresamos. Y lo pongo así o como quiera. Puedo ponerlo ahí. No hay problema. El segundo, ¿no? 563. Rojo blindaje. Y tocamos ahí. No estoy haciendo nada, simplemente es hacer lo que dice el esquemático. 500, está dentro de la tolerancia, ¿te acuerdas? 542, está cerquita de la tolerancia. Aumentale 100 en 150. Si no hay valor, hay que hacer seguimiento. Borneo. Morado, ¿no? ¿Te acuerdas? Baja. Ahí está el condensador que estaba, ¿te acuerdas? El segundito, el tercero que estaba acá, no sé si te acordarás. Si no te acuerdas, te vas a recordar. Ese que está, el tercero. Función de yodo, blindaje, ¿no? Y simplemente repetir. Tierra. Valor referencial, tocando mal. Vamos acá. Tierra. Aquí me pasó algo, algo pasó aquí. Acá hay un valor alto en exceso. Vamos a ver. Y acá hay un corto, aquí hay, perdón, un exceso, un valor alto. Pero me estaba saliendo bien, al principio no salió bien. Podría ser también la pila. Podría ser también la pila. Bueno, luego estamos observando ese condensado porque estaba bien hace poquito, hemos medido y lo medimos bien. Voy a retroceder el video y yo sé que lo medí bien. Bueno, acá hay un valor alto. Bueno, sigamos, no nos vamos a detener. Entonces, ya sabemos ese condensador que está acá, ¿no? Ya, ¿a dónde nos lleva ese condensador? Ay, Dios, otra vez con el esquemático. ¿A dónde nos lleva ese condensador? El morado, aquí, regresemos, bajamos, 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 bajamos. ¿De qué hora viene ese condensador, ese voltaje? Derecha, 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 derecha. A nuestro amigo PEMIC. Nuestro PEMIC. ¿Por qué? Porque está alrededor de bobinas. Entonces, lo que hace simplemente la plata de la plataforma, nada más, es decirte quién es hacerte los dibujitos, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? De lo que hemos hecho la primer seguimiento. Y así hacemos todo. MIPI, el que está aquí. Ajá, entonces decimos que los pines que están acá directamente, ¿te acuerdas que nos fuimos de frente a los filtros? ¿Te acuerdas que nos fuimos a los filtros? De este pin nos llevaba a este filtro de acá. Pero ¿cuánto valor referencial tiene este filtro? Vamos a recordar. Este pin, ¿cuánto tiene su valor referencial? Segundo, ¿no? Función de yodo al segundo, porque primero es tierra, ¿no? 503, 503, 503, 503. A ver. 503, 503. O sea, que tiene acá 503, 503. Puede ser 503, 503, sí, o puede ser parecido. Y si no tiene, entonces el problema está en los filtros, ¿no? Si no hay valor referencial acá, entonces el problema es los filtros. Vamos a medir ese función de yodo, ¿listo? Y vamos a medir ese filtro. 503, 503, ¿no?
Vamos a ver microscopio y medimos ahí. Me acomodo como yo quiera. Puedo hacer así. Yo le digo a mis hijos, papá, me dice, ¿por qué por qué tienes una cicatriz en tu mano? No, esa cicatriz que tengo por acá, ¿no? Que me peleé con un dinosaurio, hijo. No. Sí, chaval, es que pasa que te estaba esperando en el colegio y de pronto sentí, ¿ah? Volteo hacia arriba, volteo hacia arriba y había un dinosaurio en mí. Y me decía, ¿qué haces aquí? Debe buscar a Alejandro. No, él es mi amigo. No, y comenzábamos a pelear. Lo cogí la cola, me tiró al piso, nos revolcamos y le gané. Por eso me hizo una cicatriz, me mordió la mano. No, papá. Bueno, eso es lo que le digo. Está grabado, hijo, por si acaso. Cuando seas grande, decir que no era un dinosaurio, si no era tu mamá. Tierra, el segundo, ¿qué era? 664, ¿no? Entonces, este pin, ¿cuándo tiene que salir? 664. 664. Y su salida, 658. Está por ahí. ¿Y este, te acuerdas dónde iba? ¿Te acuerdas dónde iba ese filtro? Bueno, vamos a aprovechar una vez el otro lado también. 1, 2, 3, el tercero, ¿no? 637. Aquí. 1, 2, 3. Este, ¿no? 665. 668, 65 y baja. Y otro lado, 658. ¿Ves? Está bien. Ok. ¿Y dónde va este? ¿Te acuerdas esta salida? ¿Te acuerdas dónde iba? ¿Te acuerdas que nos fuimos a dónde a pasear? ¿Directamente al CPU? Claro, mira. ¿Qué nos dice nuestro amigo Borneo? Nuevamente, vamos al Borneo. Ya hemos medido acá, ¿no? Sí, ahora vamos acá. Los dos rosados, ¿no? Vamos, vamos, los dos rosados. Vamos, 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 los rosados. A nuestro amigo CPU directamente. Ajá. Entonces, esto es lo que es Hardware Solution. Simplemente es una interpretación a colores, ¿no? Y en fotografía de lo que hemos hecho lo primero. Vamos por lo penúltimo para ganar tiempo. ¿Cuánto es esta línea, la cual? 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, los dos celestes. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 los celestes. ¿Cuánto valor referencial tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 4 y 5, perdón, ¿no? 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto es 503? 503. ¿Listo? ¿Cuánto valor referencial tiene? 503. 1, 3, 4, 5. 4 y 5. Ya, valor referencial, como el rojo blindaje y vamos a medir. Simplemente vamos a medir. Yo te recomiendo que cuando vengas a mis clases, trae tu placa y repara tu placa. No permitas que yo te pare tu placa, porque tú no me vas a pagar a mí para que estás sentado y ser un instructor YouTube en vivo. Muy, muy bueno. Aquí está, bravo, siguiente. Aquí está, bravo, siguiente. Y uno está mirando, 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 mirando cómo repara. Y él habla ahora, ¿cómo hago? Si la solución de él la encontró solamente, bravo, el profesor Alejo preparó un tema de cámara. ¿Por qué? Porque tuvo problemas con el filtro. Listo, te enseñé. Pero ¿acaso no sabías tú también que podía haber problemas con este condensador en otro problema? ¿O no? Te estoy mostrando todos los pasos que tú puedes. ¿Acaso no sabías tú que también problema del conector puede ser también el LDO que te he mostrado acá? Los problemas de celulares no tiene por muchos problemas. El conector de cámara te muestra muchos problemas, muchas líneas en la cual se tiene que reparar y revisar todo. Yo no sé cuál es tu caso. Tú tienes que tener la información completa para que veas todos y descartes todos. Porque de nada te sirve que yo me siente en un escenario y comience a reparar. Listo, bravo, bravo. ¿Pero qué? Reparé de todas, de las 7 que te mostró, 8, 1. ¿Y el resto? ¿Cómo hago? No, el sistema que tú tienes que pensar y entender, que tú tienes que tener toda la información para que tú empieces a descartar una por una según tu problema
O quizás simplemente se hace corrosión nada más. Ah, había una corrosión donde, usted no me he dado cuenta, que simplemente porque su sistema que usted nos dice, visualizar que justamente acá había corrosión. Estaba juntos, lo limpié, está listo, se acabó. O sea, debajo del blindaje había corrosión, bueno, pues era eso, nada más. Pero, ¿cómo te das cuenta? Hacer seguimiento de las líneas en los esquemáticos. A pesar que el esquemático tiene de 2 a 3% de error, igual. Ya tenemos 1 hora y 10 minutos. ¡Wow! Es bastante, ¿no? Pero es importante que tengas y que sepas que en esto de las informaciones de YouTube no es completa. Siempre he dicho, la información de YouTube es muy buena, pero no es completa. ¿Ok? Hay que entender y comprender que los protocolos que tienes que saber utilizar la yo y Echematic para saber, en base, te empapas de esto, de ahí puedes utilizar todo lo que tú quieras en base a esto, porque la plataforma de Borneo se ha hecho en base al Echemático y a la yo. ¿Ok? Seguimos. Disculpe que alcé la voz. Es que a veces me molesta que dice, profesor, ya, yo bromeo, profesor, hago de reparación, ya, bueno, te cobro $300. $300, claro, pues si cuesta mi reparación, no es tan caro. ¿Cuánto tú? Profesor, yo cobro $100, ya, toma los $100, yo te pago a ti. Pero sí, ¿cómo lo voy a reparar si no sé? ¿Por qué crees que has venido? ¿Para aprender? Sí, o has venido para que sepas que yo aprendí. Es lógico, usen análisis. O sea, el análisis tiene que pensar. El análisis, ustedes están pagando para aprender. La información es completa. Es como si fuera una persona que se va a Estados Unidos a hablar inglés. Una cosa es que tú sepas inglés en el colegio, otra cosa es que tú sepas inglés en un instituto, pues, británico, ¿no? Son cosas diferentes. Y si te vas a Estados Unidos, en un mes, ¿dónde vas a aprender más? ¿Vas a hablar más el inglés? En el británico, pues. ¿Por qué? Porque el británico tiene bastante información. Muchos métodos de enseñanzas. Pero cuando tú vayas a Estados Unidos o a Inglaterra, fácilmente vas a hablar el inglés británico. ¿Ok? Pero si estás en el colegio, no pienses que el británico vas a Estados Unidos, a Inglaterra vas a aprender rápido. No, 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 no. Mayor información, ustedes tienen que leer información y eso es lo importante. Eso que lleva las placas para que tú repares, lleva tus placas y para que tú repares, claro que tienes que reparar tus placas, tú. No sé, ahí aprende. Ah, sí, verdad, ya lo reparé. Es tan sencillo de definir eso. Eso es parte de análisis lógica, nada más. Efecto y causa. Listo, sigamos. Ya, ¿en qué me quedé? Entonces, en base a estos valores referenciales que están aquí, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 5, 503, 503, ¿no? Vamos a medir. 4 y 5. Listo. Blindaje rojo. Blindaje rojo. La próxima le pongo tortuguita ya. Perdón, le pongo cocodrilo. Tres, 4 y 5. ¡Uy! Apagado. No me gusta hacer videos tan largos, ¿ah? De verdad que no me gustan. Pero lo pensé 2 veces, dije, no, vamos a hacerlo una vez para que los muchachos sepan que la información es importante. Yo creo que con esto ya muchos van a aprender a reparar. 3, 4 y 5. C64 y C64, ¿no? Los dos. ¿Me va a dar cuánto? C65, 64. C65, 64. Y en mi salida, ¿a dónde va? Nuestro amigo CPU, ¿no? Ya sabemos, ¿no? C58. C58. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que encontrar una de las partes, ¿no? Importantísima. Por supuesto que sí, imagínate. Entonces, seguimos. ¿Qué nos dice Borneo? Mira, perfecto, ¿no? ¿A dónde va? Ya tenemos que nuestro protocolo, ¿no? Que va aquí hemos medido, ¿no? Y va 2 líneas celestes, estados celestes, sigan el mouse a nuestro amigo CPU. ¿Listo? Y ahí está. Perfecto, ya tengo mis protocolos, ya tengo todo listo. Y así nos ayuda a hacer seguimiento de líneas. Y si este condensador está mal, obviamente, si este condensador está mal, pues
donde llega directamente todo al CPU, todo al CPU, todo al CPU. Este va indirectamente, este no va, ¿te acuerdas de la línea esta que hemos hablado? Esta que está acá, la de 1.8 de encendido, que voy a poner condensador al LDO, que venía directamente de donde, del CPU y que pasaba antes por un condensador, ¿te acuerdas? Que medimos. Y si no, repite el video desde el principio. ¡Listo! Ahí va para el último. Ya tenemos 4 métodos, primero, segundo, 3 métodos estamos viendo, no 4. La IOT, schematic, función de yodo y protocolo de cámara, ¿sí? Vamos por el quinto y el último. Por favor, no se vayan a molestar las academias conmigo. Yo solamente te quiero aportar nada más al sistema de enseñanza. Listo, el otro. Big Bang. Big Bang. Nuestro amigo Big Bang. Es facilito. En primer lugar, tienes que estar desactivado tu rush line. Segundo lugar, cuando navegues, navega por la parte negra. Y vamos a donde el conector. ¿Nos ayuda? Por supuesto, bastante, no sabes cuánto. Listo, el conector. ¿Qué nos dice? Vamos a tocar acá, aquí más cerquita. Mira, el primer pin. Tic, tic, tic. Ah, sí se conecta directamente. Vamos a reline. Tic, en directo. Muy bien, desactivamos. Al otro lado, ¿con quién? Pucha, profe, no lo veo. Bueno, ya sabes dónde ir, ¿no? Ya sabes dónde ir, ¿no? ¿Sabes que te vas a dónde? Al CPU. Ahí está el CPU, mira. Ahí está el CPU. ¿Quieres marcarlo? Bueno, marco line. Clic, ya está el CPU. Ya está. El otro lado. Este pin que está aquí. Ahí está. Listo. Muy bien. Y lo conectas acá en directo. Muy bien. Siempre dale line, ¿ah? Apagas. ¿A dónde pasa? Ya sabemos que va el CPU, ¿no? Pero si que no, simplemente haz line y te llevas, sigues la línea celeste, siempre en la parte negra, CPU. Desactivas nuevamente y nuevamente. Listo. Y así hace sucesivamente con todo, ¿no? Y hicimos esta que está, se conecta con este, line. Listo. Y al otro lado, sin desconectarlo, ahí está. Nos comunica la parte negra. Igual acá. Ahí nomás. Ahí está. Y ahí está el CPU. Muy bien. Y así hacemos con todo, ¿no? Igual acá. ¿Quieres partir de acá? Muy bien, se comunica con este. Y al otro lado se comunica con quién? Con el CPU. Al otro lado quiero por acá. Ah, bueno, se comunica con este y con este al CPU. Y si no tiene valor referencial, obviamente aquí, entonces el problema es el filtro. Se acabó. Los filtros se cambian unos por otros. ¿Ok? 4 patitas, respetando tierras. Listo. Y en la parte de arriba, en primer pin que está aquí, nos lleva a nuestro amigo condensador que está solito. ¿Te acuerdas que está solito ahí? Y nos lleva directamente ¿a dónde? Al LDO. Con este condensador LDO. ¿Y quién alimenta el LDO? ¿Te acuerdas? Nuestro amigo PMIC, que está acá. Por la línea 2.0. Y así sucesivamente, ya no lo quiero cansar, colegas. Y así desactivas siempre el barline y parte negra, ¿no? Y así activas todo lo que es el conector de cámara. ¿Con quién se comunica? Ah, no sé, con este. Line. Ah, con todos estos componentes. Y hacemos seguimiento al CPU, perfecto. Y al otro lado, directamente a este condensador, sube y a este condensador. Entonces también, ojo, también tiene un margen de error, ¿ah? De 3 a 4%. ¿Ah? Esto, lo que es Big Bang también tiene su error de 3 a 4%. Entonces, colegas, nuevamente los invito, hemos terminado, hemos hecho un protocolo que ha demorado 1 hora 18 minutos, casi 20. ¿De qué herramienta necesitas tú que te ofrece el Borneo para que tú puedas tener toda la información para que tú puedas empezar a reparar? Por eso es que el método que yo tengo de 3 días, 9 de la mañana a 3 de la tarde, y el gran beneficio es que no dejas de producir. Puedes regresar a tu local a seguir trabajando. Repito, el método que yo enseño de 9 a 3 de la tarde significa que tienes tiempo para ir a tu taller y decir a tus clientes que regresas en la tarde. Y tus pendientes lo entregas en la tarde. Y vas practicando lo que te llevas, lo que has aprendido ese día. Y son solamente 3 días.
¿Ok? Aparte te vas a llevar la clase grabada para que sigas practicando toda la madrugada o toda la noche. Y llevas tu placa, video, sí me acuerdo que vos dijo esto, listo, listo. Aparte te vas a llevar una licencia de nuestro amigo Borneo, ¿no? Que está aquí. La cámara está al revés. Nuestro amigo Borneo que está ahí, te vas a llevar una licencia completamente gratis y un link de descarga de más de 20 GB de información. Entonces, colegas, sí es importante que ustedes sepan que la información es importante para que tú sepas aplicar. Este video lo voy a poner en mi plataforma, mi iPhone y yo educativa. Lo voy a tener, es uno de tantos videos que estamos subiendo de 1 hora y 20, de 1 hora y media, de 1 hora, de 40 minutos, 15 minutos. Cosas importantes, ¿no? Para que ustedes sepan con un solo pago anual, no simplemente ustedes puedan tener acceso a eso y clases una vez por mes Zoom gratis y siempre todos los meses vamos a estar subiendo videos de reparación. Ok, y a mis amigos de Arequipa, ya estamos pronto, ya gracias por la acogida, ya hay varios inscritos en los 2 talleres que vamos a dictar. El primer taller que va a ser desde cero, medición, componentes, todo en base a lo que es esquemático, porque yo envío en base a los esquemáticos, encontramos cortos y fugas. Y el segundo, vamos a ver medición de componentes, conectores, un montón de cosas, CISES, porque también se miden los packs de las boards. Y el segundo taller es solamente lo que es protocolos, este tipo de protocolos, ¿no? Vamos en táctil, vamos a imagen, ¿no? Samsung nos ayuda bastante a reparar, bastante. Empiezan a reparar Samsung, colegas, tiene mucha buena información, es completa. Ok, y no se olviden nuevamente suscribirse a mi canal, mi iPhone y yo, suscríbanse, y aquí en mi número de WhatsApp, que está por aquí. No, por aquí. Ah, no. ¿Dónde está mi WhatsApp? Bueno, ya aparecerá mi número por ahí. Ahí está. Mi número de WhatsApp está ahí, 935-565-178, 935-565-178 para las clases presenciales aquí en el laboratorio o personalizadas que voy a provincia. Ojo que los viajes a provincia solamente por poco tiempo. Yo aquí a 3 meses dejo hacer viajes porque tengo estos proyectos. Y también vía Zoom para los amigos de otros países, vía Zoom, 4 días a la semana o 5 días, 2 o 3 horas semanales, al día, perdón, ¿no? Ok, un precio muy accesible para todos ustedes. Muy pronto haremos un curso ya vía Zoom en grupo globalizada y también aquí en el laboratorio próximo 3 semanas más vamos a hacer curso de protocolos. Se viene algo así similar. Ok, colegas, gracias por el apoyo. Nos vemos y suscríbanse a mi canal. Y yo. Nos vemos. Chao. Saludos.